legítimo, el verdadero propósito de la sangre. ¿Y cuál es la fe que nosotros debemos tener en esa sangre? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué que tiene esa eficacia esa sangre, por qué que tiene ese poder y por qué ese poder de la cruz. La fe comienza con una disposición de tu corazón. Por eso es muy importante cuando se va a predicar la palabra de Dios, cuando usted va a leer las escrituras, ¿no? Disponer en tu corazón, disponer tu corazón para esa palabra, disponer tu corazón a leer las escrituras, a creerlo simplemente porque Dios lo dice. Si nosotros no disponemos nuestro corazón, si nosotros no ponemos con fe para creer todo lo que Dios dice, todas las bendiciones de Dios no son dadas en vano. De la única manera que nosotros vamos a poder recibir todas las bendiciones de Dios, la plenitud de su gracia, es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con fe. Amén. Con fe y nada más que con fe. Dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe, diga, el justo por la fe vivirá. Cuando yo creo que yo soy lo que Dios dice que yo soy, yo llego a ser lo que Él dice que yo soy. Cuando yo creo en mi corazón, digo, sí, yo tengo lo que Dios dice que yo tengo, yo llego a tener eso que Él dice que yo tengo. ¿Usted comprende? Que cuando usted lo cree en fe, llega a suceder. Yo seré, si yo creo en mi corazón que yo seré lo que Dios dice que yo seré, yo voy a llegar a ser eso que Él dice que yo seré. Él dice que voy a tener un cuerpo glorificado. Y yo creo que voy a tener un cuerpo glorificado porque me va a levantar entre los muertos. Y este cuerpo corruptible va a ser convertido en incorruptibilidad. Y tendré un cuerpo glorioso igual de mi Señor cuando se levantó de entre los muertos. Porque lo dice el Dios del cielo, yo lo creo, es verdad, y por eso lo voy a llegar a tener. Tendré un cuerpo glorificado. Entonces todas las bendiciones de Dios las recibimos cuando creemos lo que Él dice. Se efectúa, esa fe se pone en acción y produce lo que Él dice que es. Entonces el justo por fe vivirá. ¿Cuántos aquí son justos? ¿Cuáles son los justos? Los justos son todos aquellos que hemos sido justificados en la sangre de Jesús. ¿Cuáles son los que han sido justificados en la sangre de Jesús? Los que hemos sido justificados en la sangre de Jesús han sido aquellos que hemos creído en Jesucristo y por tanto el Padre nos ha declarado libres de culpa del pecado. Amén. La sangre de Jesús ha borrado nuestras maldades, ha quitado nuestros pecados. Yo quiero hacer una declaración en esta tarde a todos mis amados hermanos, a todos también, así en medio nuestros amigos. Yo sé que hay visitas en medio nuestro, si son amigos, si son hermanos. Yo quiero hacerle una grande declaración en esta tarde. Yo quiero decirle que el hecho más trascendental de la historia, el más grande en toda la historia de la humanidad, para el cual el mundo tuvo que ser preparado y el mundo tuvo que esperar 4,000 años para ver el hecho más grande de toda la humanidad, que fue el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, con un propósito, con el propósito de borrar el pecado y sus consecuencias. Y los resultados de este glorioso hecho van a perdurar para siempre. El día que usted quiera saber qué es lo más grande que ha pasado en la historia de la humanidad, lo más grande ha sido el día que el Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero escuche bien, son solamente para el que cree que ese fue el propósito del derramamiento, el propósito principal del derramamiento de la sangre, para borrar el pecado y sus consecuencias. Solo el que cree así es el que va a recibir los beneficios del poder de esa sangre en su vida. No el que cree en la sangre porque me quiero ir con Cristo. No el que cree en la sangre porque no quiero ir para el infierno y me quiero ir para el cielo. No, amado, no. Él es el que cree que el verdadero propósito es aquel que lo busca, quiere la sangre, cree en la sangre porque quiero ser limpio de todo
mis pecados, porque deseo vivir en una comunión permanente con el Santo Dios. Cuando el hombre de verdad quiere vivir en comunión con Dios y cree que esa sangre derramada por Jesús te limpia, usted queda limpio y restaurada su comunión con Dios. Es solamente, amados, cuando nosotros estamos insatisfechos, cuando nosotros estamos insatisfechos con nosotros mismos por la deficiencia de nuestra vida espiritual, es únicamente cuando verdaderamente nosotros deseamos la sangre para ser limpios de toda maldad. A veces tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que pensamos que ni la necesitamos. Tenemos a veces un concepto tan alto de nosotros mismos que pensamos que ni necesitamos pedirle perdón a Dios ni perdón al prójimo. Pero cuando nosotros estamos inconformes e insatisfechos de nuestra vida espiritual, amado, anhelamos esa sangre para que nos limpie. Cuando hay un verdadero y vivo anhelo, amados, anhelo por la comunión de Dios, cuando se despierta en tu vida esa pasión de que todo el propósito de tu vida y el propósito de la sangre y que desear la sangre es únicamente para tener una comunión con tu Creador, es cuando estamos preparados para recibir todas las bendiciones de la gracia de Dios. Es el corazón que está dispuesto, ya preparado para ello. Oh, gloria sea Dios. El apóstol Pablo, en esta escritura a los Colosenses, cuando usted lee la carta, comienza diciendo, esa carta comienza a bendecirlos a la iglesia y comienza diciéndole que le pide a Dios dentro de esa oración, ¿no?, que el Señor les conceda a sus hermanos, que les conceda el conocimiento de su voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Para que vivan digno de como es del Señor, agradándole en todo. Y por ahí continúa, y para allá como para el versículo 3 dice, hablando de Dios, dice que nos trasladó, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención en su sangre, perdón de pecados. ¿Dónde tenemos redención? En su sangre, en su sangre. Pero seguidamente, amado, la declaración que hace el apóstol Pablo sobre el Hijo de Dios, en quien tenemos redención en su sangre y perdón de pecado. En Jesús se resuelve el mayor problema del hombre, la prioridad. El problema principal no es que estés enfermo, el problema principal no es que no tengas trabajo, tu problema principal no es que no tengas un carro, no es que no tengas los papeles de la ciudadanía o residencia. El problema principal tuyo es, si no estás en comunión con Dios, que tus pecados no te hayan sido perdonados. Ese es el problema principal. Y el problema principal del hombre se resuelve en Jesucristo, porque tenemos redención en su sangre y perdón de pecados. Y continúa el apóstol declarando sobre él y dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Y continúa diciendo, dice, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas estas cosas. Y todas estas cosas por él subsisten. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aleluya, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y en él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos. Aleluya, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Oh, gloria sea su nombre. Usted entiende todo lo que Dios hace, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. Oh, gloria sea Dios. Todos sabemos, amados, todos sabemos que el apóstol Pablo le daba grande valor a la cruz, que el poder de la cruz era el tema de su predicación. El poder de la cruz era el tema de la predicación. Pero en esta expresión, escuche bien,
en esta expresión que dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, podemos entender que fue por medio de la sangre que la cruz reveló su poder y su eficacia. Y lo vamos a ir partiendo y vamos a ver por qué. Amén. Fue por medio de la sangre que quedó revelada la eficacia y el poder de la cruz. ¿De dónde? Entonces, ¿a qué se debió el poder de la cruz? ¿A qué se debió el poder de la cruz? No, la sangre revela el poder de la cruz. Solamente revela el poder de la cruz. ¿Pero a qué se debió el poder de la cruz? Cuando nosotros escuchamos hablar de la cruz de Cristo, enseguida nosotros nos viene a la mente la obra que Él hizo por nosotros. Enseguida vemos su sufrimiento físico. Enseguida vemos esto. Y lastimosamente muchas veces se ha empleado los sufrimientos físicos de Jesucristo. Muchas veces se ha empleado para estimular los sentimientos religiosos. Si no, recordémonos cuando en la religión tradicional íbamos a las procesiones los Viernes Santos y veíamos el ataúd o el Cristo con la cruz y llorábamos, y ese día nos dábamos 3 golpes de pecho, ¿sí o no? ¿O era yo sola que lo hacía? Nos dábamos 3 golpes de pecho y ese día hacíamos promesas que al otro día, cuando se replicaba gloria, se olvidaron las promesas, no se cumplían, porque solamente estimulaban sentimientos religiosos que nos llevaban a un remordimiento, pero no a un arrepentimiento, amado. Pero el Señor no está interesado en que te remuerdan, en que tú llores por sus aflicciones, porque las aflicciones que Él sufrió, Él las sufrió con sumo gozo. Amén. Dice el libro de los Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cuando Él estaba padeciendo su sufrimiento, Él tenía un gozo en el espíritu, la aflicción era de su alma. Recuérdese que era hombre. Pero en el espíritu Él tenía un gozo. Menospreció el oprobio, tuvo un poco, no le importó la humillación, no le importó la burla. ¿Sabe por qué, amado? Él sabía que el Padre lo iba a quebrantar. Él sabía, el profeta lo había dicho, el profeta Isaías había dicho que sería sujeto a quebranto y a padecimiento, pero tendría linaje. Aleluya. El mismo profeta Isaías dice que él vio el fruto de su aflicción y estuvo satisfecho. Él sabía, amado, lo que le motivaba y lo que a él le daba gozo en el espíritu, a pesar de los padecimientos, a pesar de los clavos, a pesar de que lo habían azotado, a pesar de la corona de espinas, a pesar de las burlas. Lo que a él le daba gozo era que él iba a tener una iglesia, un pueblo, por ese precio, que iba a presentárselo al Padre. Iba a ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para contar sus grandezas de aquel que nos llamó, aleluya, de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Y él saber que él iba a ganar ese pueblo para Dios. Él saber que muchos lo iban a aceptar, que muchos iban a poderle presentar a Dios. Eso a él le daba un gozo. No fueron las aflicciones físicas, amados, no fueron las aflicciones físicas. Es más, la Biblia ni siquiera apunta con demasiada relevancia las aflicciones físicas de Jesús. No fueron las aflicciones físicas, fue la disposición interna de Él. Fue la disposición interna de Jesús, una disposición interior que Jesús tuvo, de la cual la cruz era únicamente la expresión de esa disposición interna. La palabra de Dios ni siquiera señala mucho esos sufrimientos físicos. La palabra de Dios, amado, lo que señala es la disposición interna que Jesús tuvo y la obra de la cruz en Él, y que por medio de Él tenía que ser realizada en nosotros. Más de una vez Jesús les dijo a sus discípulos, mire, escuche, más de una vez Jesús les dijo a sus discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es negarse a sí mismo.
Tomar la cruz no es, tengo migraña, pero imagínate, tengo que cargar con mi cruz. Esa no es tu cruz. Porque si al otro día te duele el riñón, el dolor de riñón, no me puedes decir, tengo que cargar con mi cruz, ya tiene 2 cruces. Y después cuando venga y te da una jaqueca, o te saca otro sufrimiento. Entonces también cuando te pregunte, ¿cómo estás? Aquí cargando con mi cruz, ahora tengo los ovarios. Amén. Y al otro día te encuentro, ¿y cómo estás? Ay, no me digas nada, que la vesícula, otra cruz. Yo quiero que veamos las escrituras, que en ningún momento Jesús dice que tomen las cruces cada día. Dice, toma tu cruz, una cruz cada día. Pero es la tuya, una cruz. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz cada día, toma tu cruz, una cruz. Porque él lo que estaba tratando de inculcarle la idea a sus discípulos era en relación a la cruz. Que para tener de comunión, era la idea de comunión con él, que para tener comunión con él, para poder tener comunión con él, hay que cargar la cruz cada día. Tenemos que negarnos a nosotros mismos cada día. Tenemos que negarnos cada día a nosotros mismos. Jesús quería enseñarle a sus discípulos y enseñarnos a nosotros mismos también, que ni él ni ninguno que quiera seguir a Jesús carga la cruz el día que se pone una cruz de madera en la espalda o de cualquier material, porque él llevó la cruz toda su vida. Toda su vida llevó voluntariamente la cruz y esa fue la inspiración de él toda su vida. Entonces, ¿qué es la cruz para Jesús? ¿Qué fue la cruz para Jesús? Vamos a ver qué fue la cruz para Jesús. Bueno, primeramente, cuando el hombre pecó, voy a pasar muy por encimita sobre el pecado. Cuando el hombre pecó, que fue una desobediencia, también hubo una catástrofe, algo dramático sucedió. Y enseguida cambiaron las relaciones y posiciones de Dios para con el hombre y del hombre para con Dios. Pecado sabemos que es toda transgresión, pecado sabemos que es toda desobediencia a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, sea lo que sea, estamos menospreciando su palabra. Cuando yo desobedezco a Dios, estoy simplemente poniendo mi voluntad, mi opinión, mi pensamiento por encima de la de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy autoexaltando. Me estoy autoexaltando sobre Dios. Y eso se llama como orgullo. Se llama orgullo. Cuando Dios creó a Satanás, todos los ángeles, ¿no? Recuerde que él lo hizo ángeles, eran ángeles. Ellos fueron creados con el fin de que su vida dependieran totalmente de Dios. Pero un día, ellos comenzaron a verse a sí mismos. Y comenzaron a ver esos dones maravillosos que Dios les había dado. Y empezaron enseguida como a verse. Y entonces en orgullo comenzaron enseguida ellos a considerar que estar en dependencia de Dios, estar en sujeción a Dios, era una humillación. Y no solamente era una humillación para ellos, que eran tan lindos y con tantos dones. No solamente les era una humillación, sino que le era una limitación a su libertad y a sus deseos. ¿Y qué pasó con Satanás y esos ángeles? Se rebelaron contra Dios. Buscaron su propia gloria en vez de buscar la gloria de Dios. Y en el mismo instante, el orgullo los convirtió de ángeles a demonios. Luego más tarde Dios crea el mundo, crea un nuevo mundo ahora. No, hace un paraíso ahora vegetal, antes había sido mineral, ahora hace un paraíso vegetal. Y allí ahora crea al hombre. Y el hombre creado no ahora para este mundo. Pero enseguida Satanás va a comenzar a inducir al hombre para que haga lo mismo, para que se levante en oposición contra Dios. Ya sabemos que Dios le había hecho la prohibición de que de todo árbol del huerto podés comer, pero del que está en medio del huerto, la ciencia de bien y mal, no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Pero vino enseguida Satanás y susurra a la mujer al oído. Y le dice, no hombre, que él dijo eso, no. Mira, sabe Dios que nada, que no moriréis. Sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Enseguida le susurró al oído y enseguida estimuló el veneno mortal del orgullo. Se le elevó, yo también voy a hacer. Enseguida ella lo pasa al marido y el marido recibe también, se le despierta y ya sabemos también lo que les pasó. Se rebelaron contra Dios.
Al desobedecer, se autoexaltaron, pusieron ellos sus pensamientos y sus ideas primero que las de Dios. Al ellos no desobedecer, pues ya enseguida vino ya ahora la enemistad. No, vino la enemistad para con Dios. El hombre resultó siendo enemigo de Dios. Escucha ahora en adelante. El pecado tomó poder sobre el hombre. Escucha la palabra, el poder del pecado. El pecado tomó poder, el pecado tiene poder y tomó poder sobre el hombre. Y Dios se volvió contra el hombre. Ahora Jesús venía a salvar al hombre. Pero ahora Jesús tiene que tratar, va a tener que pagar el castigo del pecado. Pero también Él tiene que tratar con el poder del pecado. Él no puede pagar el castigo del pecado si antes no destruye el poder del pecado. El castigo del pecado allá en el Gólgota, en la cruz de Calvario, lo que vemos allá, el castigo del pecado. Él pudo pagar el castigo por la victoria que primero Él obtuvo sobre el poder del pecado. Él tenía que tratar con el poder del pecado y solamente lo podía hacer Jesús. Y solamente podía hacer en su propio cuerpo, podía hacer en su persona. Ahora, ¿cómo Dios trató con el poder del pecado? Porque el pecado es el poder que lleva al hombre a esa vida desenfrenada de pecado, a practicar pecado. Ahora, ¿cómo Jesús trató con el poder del pecado? Yo quiero que tengamos nuestros corazones bien abiertos. Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Él vino en una forma la más parecida a la carne. Él vino en semejanza de carne de pecado, con las debilidades de la carne. Vino con toda la capacidad de ser tentado. Jesús vino en esa condición. Y en esa condición dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo. Cuando nosotros comenzamos a ver la vida de Jesús y comienza la palabra de Dios a describir las tentaciones de Jesús, Él fue tentado en todo, pero la palabra de Dios comienza por lo menos a revelarnos las tentaciones desde que Él comienza después del bautismo, ¿cierto? Donde ya Él tiene 30 años. Y desde allí, desde el bautismo, la primera tentación, desde allí hasta la última en el huerto de Getsemaní, en todo, fue completamente tentado. En todo, Jesús venció la tentación negándose a sí mismo. Cada día tomaba su cruz. Cada día se negaba a sí mismo porque Él decía, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él mismo, Jesús, se sujetó a todas las tentaciones. Él fue tentado por el mundo. Él fue tentado por el mundo a tomar el reino, a ser rey, pero con métodos carnales y mundanos. No solamente el diablo le entregó los reinos a Jesús, sino que el pueblo mismo lo quería proclamar rey. Pero Él venció esa tentación. Aleluya. Él fue tentado a afirmar sus derechos el día que Poncio Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Él podía haber afirmado su derecho y parársele y demostrarle. Sin embargo, Él fue tentado y aunque tenía sus derechos legítimos, venció la tentación. Cuando el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, Él sabía quién Él era. Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Pero no se dejó provocar tampoco de Satanás. Él fue tentado, pero Él venció la tentación. Allí en el huerto de Getsemaní, allí fue tentado en su voluntad. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando contemplamos la vida de Jesús, podemos ver que cada día de su vida, en toda situación, en toda circunstancia, Él siempre tuvo una negación de sí mismo. Su vida completa fue una continua negación de ir. Él tenía como hombre voluntad propia. Y fue si no hubiera habido tentación, no hubiera sido capaz de ser tentado. Sin embargo, hubo una continua negación a su voluntad y a buscar su propia gloria para buscar siempre la gloria del Padre. Siempre Jesús buscó la gloria del Padre, no importaba el precio que tuviera que pagar, no importaba lo que le hiciera, no importaba él no hablaba de sí mismo, Él hablaba lo que Él oía y veía al Padre. Él decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Él no solamente ofreció su propia persona, Jesús ofreció su propia vida, ofreció su voluntad, se anonadó
yo puedo decir hasta, no solamente como Dios, hasta como hombre mismo, delante de Dios, delante del Padre. Aleluya. Él fue tentado en todo, pero sin ningún pecado. Y esta victoria que él tuvo, precisamente, esa fue la grande victoria de Jesús, el ser tentado en todo, pero sin ningún pecado. Es la señal de que él venció el poder del pecado en él. Él pudo decir un día: ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El único que pudo decir: el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. ¿Usted entendió cómo Jesús venció el poder del pecado? Él tenía que vencer el yo en él. ¿Por qué? Porque él tenía que matar nuestro yo. Él tenía que matar nuestro yo. El hombre se había autoexaltado y él tenía que matar nuestro yo. Y fue esa victoria del poder del pecado en su vida, en su cuerpo, aleluya, es lo que le confirió el poder a la cruz allá en el Gólgota, que fue únicamente la manifestación de la cruz que ya él venía cargando toda su vida. Yo no sé si todos entendieron todos. Amén, ¿entendieron? La cruz nada más no fue el día que lo clavaron. Él cargó con la cruz toda su vida. En el Calvario solamente fue una manifestación de la cruz, una manifestación visible de la cruz que él llevó toda su vida. Él tenía que matar nuestro yo. ¿Por qué tenía que matar nuestro yo? Tenía que matar nuestro yo para que nosotros hoy pudiéramos vivir para Dios y no para nosotros mismos. Coronó todo esto, amado. Mira, él coronó todo esto. Todo esto él lo corona ahora con el derramamiento de su sangre. Él corona eso con el derramamiento de la sangre en la cruz. Porque él no solamente dispuso negarse y cargar su cruz cada día. Él dispuso derramar su sangre. Yo quiero que entienda que todo lo que Jesús hizo fue una disposición interna de su corazón. Fue dispuesto por él mismo. Nadie le quitó la vida. Él dice: nadie me quita la vida. Nadie. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. O sea, él dispuso poner su vida. Él dispuso poner su persona. Él dispuso derramar su sangre, buscando siempre la gloria del Padre y que la justicia del Padre fuera glorificada. Ahora bien, escuche, esa vida de Jesús, esa vida de Jesús completa, dice que aprendió, por la obediencia llegó a la perfección. Mire, la obediencia que se nos dificulta a nosotros tanto obedecer. La obediencia, dice la Biblia, llevó a Jesucristo a la perfección. Ahora, la vida que había en esa sangre viva y poderosa, aleluya, la vida que había en esa sangre era una vida perfecta, era una vida santa, era una vida consagrada, no como la de Adán que se contaminó. Era una vida santa y perfecta. Ahora, cuando por la fe en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, esa sangre toca tu corazón, cuando esa sangre tocó mi corazón, por medio del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo, la vida de esa sangre, esa vida santa y perfecta que se negó siempre, me fue impartida su naturaleza. Aleluya, aleluya. La vida de esa sangre nos imparte su naturaleza cuando aceptamos a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso fue, amado, que el apóstol Pablo entendió estas cosas, pero bien, de verdad. Y el apóstol Pablo pudo decir un día: para mí el vivir es Cristo. Pero cuando Pablo decía para mí el vivir es Cristo, él no estaba significando que mi meta, que vivo por él. Él estaba diciendo:
Escúchame lo que está diciendo. Para mí el vivir es Cristo, porque ya Él, su vida está en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Pablo sabía que él no estaba viviendo su vida anterior, amado. Pablo sabía que él estaba viviendo desde su encuentro con Jesucristo. Él estaba viviendo una nueva vida. Era una nueva criatura, era una nueva creación. Él estaba viviendo la vida de Cristo en él. Él estaba completamente convencido. Él estaba completamente seguro que él era como un tabernáculo viviente donde moraba Jesús. Recuerde que le dije que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu del Hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. La sangre trae gloria. La sangre trae gloria al Cordero. Cuando leemos en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice que los 24 ancianos que representan a todos los creyentes, que los 4 seres vivientes que representan toda la creación animada, cantan un cántico nuevo al Cordero y le dicen, digno eres de abrir el libro y desatar su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Y dice el mismo Juan, y de repente aparecieron millones y millones de ángeles y rodearon allí alrededor de los 24 ancianos, alrededor de los 4 seres vivientes, y ellos también comenzaron a decir, dinos el Cordero, dinos el Cordero de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y continúa él diciendo, y todo lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, a todos escuché decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Y todos decían, amén, 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 amén. Aleluya. Oh, gloria sea Dios. Amados, quiero decirles que el Padre ha determinado reconciliar todas las cosas consigo mismo. El Padre reconcilia todas las cosas consigo, todas las que están en la tierra, todas las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es por medio de la sangre de Jesús. Hemos sido justificados en su sangre. Hemos sido hallados justos en su sangre. Hemos sido hallados libres de pecado en su sangre. Hemos sido libres de condenación y muerte eterna por su sangre. Por su sangre. La vida en esa sangre. La sangre de Jesús. Póngase de pie. Gloria a Dios. ¿Usted entiende por qué damos honra al Cordero? Aleluya. Oh, si no fuera por él íbamos para el infierno. Si no fuera por él, estuviéramos arrastrándonos como los cerdos en las pocilgas, en el pecado. Pero gracias por su sangre. Aleluya, levantemos las manos a Jesús. Escuche bien. Esa sangre, recuerde lo que le dije. El resultado, lo que sucedió con ese derramamiento de esa sangre, perdurará para siempre. Todavía esa sangre sigue teniendo el mismo poder para limpiarte. Esa sangre sigue teniendo el mismo poder, te limpia de pecado, te limpia de toda conciencia, de toda culpabilidad. Ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre, pero fue hecho perfecto. Aleluya. Jesús se sometió al Padre con una bondad, con una mansedumbre, con una humildad que deleitó al Padre y a todos los ángeles. Aleluya. Devolviendo la humildad y la mansedumbre a la tierra. Bendito sea su nombre. Mira, si hoy tú has entendido de verdad el poder de la sangre de Jesús y que la motivación, el motivo de ese derramamiento es para quitarte el pecado. Si tú lo crees, tus pecados te serán borrados completamente y las consecuencias, el castigo te será quitado. El poder del pecado fue vencido. Jesús lo venció en su cuerpo, en su persona.
destruyó completamente el poder del pecado. Nunca pudo vencer a Jesús. Nunca. Y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Y venció el poder del pecado. ¿Sabe para qué? Para que ahora el poder del pecado tampoco pueda dominarnos a nosotros. Hemos sido libres del pecado y del poder del pecado. Lo único que toca el corazón de Dios, amado, lo único, es cuando un hombre o una mujer se humilla delante de Dios y le dice: sí, Señor, yo necesito esa sangre, yo necesito que tu sangre, que el poder de tu sangre me limpie, me limpie. Comienza a decir al Señor ahí: yo necesito que el poder de tu sangre me limpie, yo necesito ser limpia. Yo creo que esa sangre fue derramada para quitar mi pecado y en las consecuencias del pecado. Aleluya, aleluya. Señor es bueno, Dios es bueno, quiere limpiarte completamente, quiere que seas libre, que seas libre, que seas libre, que seas libre. Solamente cuando realmente reconocemos nuestra falta, cuando verdaderamente reconocemos, amado, nuestra condición, cuando verdaderamente vamos a desear ser limpios, porque quiero tener comunión con Dios. Si de verdad tú quieres tener una comunión permanente con Dios, si de verdad tú quieres una relación con tu Creador, con tu Hacedor, si es verdad tú lo quieres, ahí está la sangre. Está la sangre de Jesús, la sangre preciosa del Señor. La sangre de Jesús. Bendita su sangre, bendita la sangre del Cordero, bendita la sangre de Jesús, bendita y poderosa es su sangre. Sangre que da vida, imparte esa vida, esa naturaleza. Aleluya. Disponga su corazón simplemente a creer: yo creo que tu sangre me limpia mi pecado, me quita toda culpa. Yo quiero, dígale, yo quiero una comunión contigo, yo quiero una relación permanente contigo, Dios. De lo más profundo de mi ser, dígale: yo te necesito, Dios. Tú eres mi Dios y quiero conocer mi Dios. Dígale al Señor: tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, quiero conocer mi Dios, quiero relacionarme con mi Dios, quiero tener comunión con mi Dios. Aleluya. Eso es el todo del hombre: conocer a Dios, creerle y entenderle. Eso es el todo. Todo lo demás es vanidad. El todo del hombre, lo principal. Lo principal es que el hombre conozca a su Dios que lo creó, que te formó y te salvó y te amó porque te amó. No porque mereciéramos ni nada, sino porque te amó. Él quiso amarte. Él quiso amarte así como eras, así como eres. Sigue amándote y por eso quiere derramar sobre tu vida su gracia y su misericordia. Aleluya, aleluya. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús limpia, limpia, limpia. No importa el pecado que hayas cometido, no importa el pecado que haya en tu corazón. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su sangre. Hay poder en su sangre. Fue con su sangre que nos redimió el Señor. Nos compró a precio de sangre. Nos dio libertad. Nos hizo libres del poder del pecado. Al precio de su sangre. Derramó su sangre por ti y por mí. ¿Sabes qué? Cuando Él sufrió las aflicciones de su alma en la cruz del Calvario, cuando sufrió las aflicciones de su alma, tenía gozo, porque Él sabía que en tu vida no sería en vano. Él sabía que te ganaría para nuestro Dios. Él sabía que íbamos a ser fruto de su aflicción. Aleluya. Y cuando vio a ese pueblo así en el espíritu, dijo: sí, vale la pena, soporto, aguanto lo que sea, vale la pena. Y le dio gozo. A Él no le importaron las aflicciones físicas. Él tenía gozo en su espíritu. Gozo por ti, gozo por mí. Oh, gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre.
Aleluya. Aleluya. Solo tienes que creer y verás la gloria de Dios. Solo creer y tendrás libertad. Solo creer, solo creer, solo creer, solo creer. Amados, es la sangre de Jesús. Por ti mismo nunca podrás, nunca. Sal del fango, sal del lodo, sal del fango, sal del lodo. Y ven a la sangre, límpiate, lávate en la sangre de Jesús. Si no has podido vencer el orgullo, la soberbia, qué sé yo, murmuración, no sé, cualquier desobediencia a Dios, cualquier fruto de la carne que te domine, levántate del lodo, límpiate en la sangre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús.